valiente cuando salga a la calle. Quiero sentirme libre. Buenos días con todas las personas presentes. Buenos días con todos quienes se han conectado a esta transmisión a través de las distintas plataformas, especialmente a las ciudades de Cuenca y Manta, pues sin su participación no habría sido posible la presentación que haremos el día de hoy. Hayas Ecuador, la Oficina de Población, Refugio e Inmigración de Estados Unidos, la Embajada de Canadá en Ecuador y Diálogo Diverso agradecen la presencia en esta presentación de resultados de la investigación Abuso sexual en los espacios públicos hacia las mujeres en sus diversidades, una aproximación analítica al problema en las ciudades de Quito, Cuenca y Manta, desarrollada en el marco del programa A mí también me pasó, prevención de violencias hacia niñas y mujeres en los espacios públicos. Desde el programa A mí también me pasó, Diálogo Diverso ha promovido actividades de incidencia, capacitación, investigación y educomunicación, evidenciando la naturalización de una conducta que violenta la integridad personal de niñas y mujeres en sus diversidades, en el transporte público, paradas, calles, parques, entre otros que se consideran espacios públicos. Por ello, y para dar inicio a este espacio, damos la bienvenida a Danilo Manzano, director de Diálogo Diverso, en representación de María Gabriela Alvear, quien coordina el programa A mí también me pasó y es cofundadora de Diálogo Diverso. Danilo, bienvenido. Ahí, muchas gracias. Muy buenos días con todas, todos y todes. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas de este espacio de Diálogo Diverso. Agradecer infinitamente la presencia de cada una y uno de ustedes y sobre todo quiero expresarles a nombre de Gaby, que seguramente nos está viendo a través de videollamada, decirle, hermana, te estás perdiendo este espacio súper bonito. Y es que les cuento que lastimosamente la Gaby tuvo que ser intervenida por un tema de salud la semana anterior. Enhorabuena, no fue nada grave, pero está en recuperación. Pero claro, apena muchísimo, me apena a mí en lo personal y sobre todo como amigo, como hermano que somos, porque este proceso, este proyecto tan sentido y tan importante ha sido abanderado y liderado al 100% por Gaby como una apuesta personal en una historia de vida también y sobre todo por el compromiso que tiene Gaby desde lo personal y que tenemos desde lo organizacional en transformar las ciudades como espacios libres de violencias hacia las niñas y mujeres en sus diversidades. Queremos expresar desde Diálogo Diverso nuestro saludo a todas las personas que en este momento se conectan desde las ciudades de Cuenca, de Manta y desde otras ciudades también del Ecuador. Queremos reconocer la importancia y la presencia de diferentes mecanismos de cooperación internacional aliados de nuestra organización, a través de quienes nuestro trabajo institucional se hace realidad. Principalmente, agradecer una vez más a la Embajada de Canadá en Ecuador, a través del fondo CFLI, que es el Fondo de Iniciativas Locales, a través del cual se hace posible que las organizaciones de la sociedad civil en el Ecuador puedan contar con un recurso económico importantísimo para el desarrollo de diferentes iniciativas, alternativas, programas y proyectos que constituyen un capital semilla muy importante para la consecución y la puesta en marcha de nuevas ideas. Por otro lado, queremos también agradecer, dentro de lo que implica la importancia del trabajo con cooperación internacional, a Hayas Ecuador y a través de Hayas también a su equipo de trabajo, al equipo que forma parte del área de género, con quienes desde hace más de 2 años impulsamos diferentes alternativas en pro de evidenciar, visibilizar, analizar y caracterizar lo que implican los derechos de las mujeres en sus diversidades y también la atención y las oportunidades de derechos para la población LGBTIQ+. Queremos agradecer a las organizaciones de sociedad civil y en especial a los cientos de testimonios de mujeres en todas sus diversidades, quienes con valentía han contado todas las veces que vivieron violencia sexual
en los espacios públicos. Y a través de esto reconocer también la importancia de nuestros amigos y amigas, nuevas autoridades de la Concejalía de Quito, agradecer y reconocer la importancia de su presencia, puesto que el conocer que el derecho a la ciudad sigue siendo una deuda pendiente enmarcada en lo que representa la nueva agenda urbana firmada por la ciudad de Quito en el año 2016 y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, invitan a que todas autoridades de los gobiernos locales trabajen en la consecución y en la generación de nuevas políticas públicas que permitan una vida libre de violencias para las mujeres y también para los grupos en situación de extrema vulnerabilidad. Queremos agradecer también al equipo de la Fundación Cuadrante Sur, nuestros amigos, amigas y amigues de esta nueva y gran organización conformada por jóvenes, a través de quienes hemos hecho posible la materialización de esta investigación, reconocer el compromiso, el talento, pero sobre todo el profesionalismo en este y todos los temas que hemos tenido la oportunidad de trabajar de manera conjunta. Queremos extender también nuestro agradecimiento al equipo completo de Diálogo Diverso, que de manera comprometida por la defensa del derecho a una vida libre de violencias, hemos trabajado para hoy entregar a las ciudades y al país la investigación con cual evidenciamos la impunidad que existe en los espacios públicos en donde se violenta de manera sexual todos los días a niñas y mujeres en sus diversidades. Hoy en día no podemos negar que estamos en otro siglo, que la desigualdad económica cada día nos divide, segmenta y olvida, y así también los valores no pesan tanto como antes. La corrupción es premiada y las violencias quieren tomarse a la democracia. Los espacios públicos ya dejaron de ser seguros, no son bonitos, no están cuidados e iluminados, se han convertido en impunes porque suceden graves delitos a la luz del día, a vista de todas las personas, y no hay acciones para prevenir y sancionar por falta de educación, prevención y trabajo articulado entre el Estado central, los gobiernos locales, la sociedad civil, las familias y la ciudadanía. Estamos viviendo lastimosamente en espacios donde el espacio público entra en complicidad directa de los actores. Y aquí quizás más de uno y una de ustedes habrán visto cómo una mujer es violentada, es agredida. La violencia y la agresión no es solamente este acto físico, sino también verbal, donde hemos visto y conocido a través de diferentes medios de comunicación actos atroces que viven las niñas y mujeres en los medios de transporte, a través de actos inmorales, de agresiones y acosos sexuales que lastimosamente no han tenido estas mujeres oportunidad de llegar y tener acceso a la justicia. Por eso la importancia de estas investigaciones en estas tres ciudades. ¿Por qué será que la gente dice que Quito es la ciudad más segura? ¿Será realmente que eso pasa? ¿Será que las mujeres en Quito se sienten seguras aquí? ¿Qué es lo que pasa en la ciudad de Manta también? ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad de Cuenca? Y conocer que si son diversas las formas de violencia, también son diversos los territorios donde este tipo de violencias están pasando. Cuando las tocan, cuando las mandan mano, a ellas les duele, les hace daño, las asustan. Cuando en la calle les dicen palabras con alto contenido sexual, les causa molestia, no les gusta. Es injusto que las mujeres no puedan vestirse como quieren porque eso es excusa para que las violenten. Quiero decirles que estos actos terribles y que he mencionado constituyen abuso sexual y que son delitos, que requiere de que sean denunciados y sancionados, pero que al perpetrarse en espacios públicos suelen quedar en la impunidad. En Diálogo Diverso conocemos de apenas 2 denuncias que se han dado en aproximadamente 8 años, que lograron que aquella mandada de mano se reconozca como abuso sexual en el espacio público y se pueda sancionar luego de un arduo proceso legal para demostrar las causas y consecuencias de la violencia sexual. Por esta razón, gracias al apoyo de la Embajada de Canadá en Ecuador a través del Fondo CFLI y a Hayas de Ecuador, en Diálogo Diverso, desde las áreas de género y democracia, se crea el programa de prevención del abuso sexual en los espacios públicos denominado A mí también me pasó. Consideramos importante promover una vida libre de violencias, en especial para las niñas y mujeres en sus diversidades, ciclos de vida, orígenes, nacionalidades, entre otras interseccionalidades. A mí también me pasó es el programa de prevención de abuso sexual en los espacios públicos a niñas y mujeres en sus ciclos de vida, también siendo heterosexuales, mujeres de la población LGBT, lesbianas, bisexuales y trans,
mujeres migrantes, mujeres de zonas costeras y rurales, también de las zonas urbanas, de las ciudades de Manta, Cuenca y Quito. El presente programa desarrolla acciones sostenidas que forman parte de la promoción de derechos tales como la investigación, la capacitación, la educomunicación y la incidencia. Hasta el momento se han realizado acciones de incidencia en las ciudades de Quito, Manta y Cuenca. Se ha logrado posicionar en el imaginario ciudadano que el abuso sexual en los espacios públicos es una práctica que no puede ser naturalizada, que constituye un delito y que es el momento de que la integridad personal se respete para todas las personas y en todos los lugares. Como lo mencioné, han sido cientos de testimonios de personas, en especialmente de mujeres, que han contado sus historias de situaciones en las que fueron violentadas en la calle, transporte público, parques, entre otros de espacios públicos. Esta dinámica consistió en generar estos buzones que fueron sistematizados por el equipo de Cuadrante Sur, donde mujeres de diferentes ciudades contaron estas historias de qué fue lo que también les pasó a ellas, narrando historias desgarradoras de violencia y agresión en los espacios públicos, en el día, en la noche, solas o acompañadas por hombres, por uno, por dos, por varios, todos cómplices también de las violencias. El 29 de noviembre en la ciudad de Manta realizamos la entrega del proyecto de ordenanza A mí también me pasó, que busca educar, prevenir el abuso sexual en los espacios públicos a niñas, mujeres, en sus diversidades. Desde la educomunicación de manera interactiva, creativa, hemos promovido sensibilización en la comunidad en general. Los agentes de seguridad y control son parte de este proceso, con el fin de que puedan tener conocimientos y herramientas para prevenir y guiar, sirviendo a quienes a diario viven este tipo de violencias en los espacios públicos. La investigación que hoy presentamos a su conocimiento, que está disponible de manera pública en nuestra página web, también pudiendo escanear el QR, les entregamos al ingreso también las tarjetitas para que vayan a poder hacerlo. Pueden escanear el código y que de esta manera puedan tener el acceso a toda esta información. Es fundamental, ya que este tipo de violencias, de las cuales hay muy pocas estadísticas o son casi inexistentes porque no se denuncian, para evidenciar con datos cuantitativos y cualitativos, porque ahora los espacios públicos no son seguros, y a las personas, especialmente a las niñas y mujeres que no pueden caminar de manera segura dentro de los mismos. Aquí están presentes autoridades que liderarán los gobiernos provinciales y locales, teniendo un desafío para que las ciudades y todo espacio donde habitan en el territorio las mujeres puedan ser lugares libres de violencia para todas las diversidades, puedan ser lugares seguros, inclusivos, armónicos y libres de toda forma de violencia. La política debe colocarse al servicio de las causas de la gente, de los seres vivos que habitamos en las ciudades. A nosotros, la defensa de los derechos nos ha enseñado a creer que todo es posible y que una crisis siempre será una oportunidad inmensa para transformarnos. Queremos que el programa de prevención de violencia sexual en los espacios públicos, A mí también me pasó, lo acojan en cada municipalidad, lo hagan suyo para trabajar en la prevención de la educación, acción y sanción en el caso de ser necesario. Es tiempo de trabajar en equipo y con una sola bandera de paz, respeto y el derecho a una vida libre de violencias en todos los ámbitos, en especial para las niñas, mujeres y en sus diversidades. A nombre de Diálogo Diverso, la bonita organización, les doy la más cordial bienvenida y el agradecimiento por su presencia en este día tan importante. Muchas gracias. La igualdad es el alma de la libertad. De hecho, no hay libertad sin ella. Muchas gracias, Danilo, por tu bienvenida. Ahora invitamos a María Lorena Pasquel, agregada política de la Embajada de Canadá, institución que apoya el programa A mí también me pasó, prevención del acoso sexual en los espacios públicos a niñas y mujeres en sus diversidades en Quito, Cuenca y Manta, promovido por Diálogo Diverso. Bienvenida. Querido Danilo, querida Gaby, espero que te recuperes pronto. Señores y señoras concejalas y concejales, representantes de Hayas y de la Oficina de Movilidad y Migración de Estados Unidos, amigos de Manta y de Cuenca, buenos días. Hace algunos días participé de una reunión de ex compañeras de la universidad
y en algún momento una de ellas nos contó que cuando era adolescente, caminando cerca de su casa en la ciudad de Quito, un muchacho se acercó para manosearle. Con mucho miedo y vergüenza llegó a su casa y no contó a nadie de esta terrible experiencia. Se puso a pensar que no debía estar sola o que no debió haber usado una camiseta ajustada. Inmediatamente, otras amigas ahí presentes relataron experiencias similares. Yo les comenté con mucha pasión sobre este proyecto. Esta campaña a mí también me pasó para evitar y prevenir el abuso sexual en espacios públicos. Todas estuvieron de acuerdo en que debería ser un trabajo permanente y constante, pues las víctimas son muchas y lastimosamente la prevención es muy pequeña, casi invisible. Es una tarea para ustedes. Para la Embajada de Canadá ha sido una prioridad desde hace varios años trabajar en temas de género, en el empoderamiento de la mujer y de la niña, en la eliminación de la violencia. Escogimos este proyecto pues consideramos de gran importancia dar visibilidad a esta situación que afecta a muchísimas niñas y mujeres y que las autoridades y muchas personas, muchos ciudadanos piensan que es normal. Estamos muy contentos de que Diálogo Diverso haya investigado la violencia sexual en espacios públicos y haya levantado datos que permitan a las autoridades locales reconocer y trabajar sobre este tema. Agradezco a Hayas y a la Oficina de Movilidad e Inmigración de Estados Unidos por apoyar a Diálogo Diverso en este evento de presentación de resultados. La cooperación internacional puede y debe trabajar unida para avanzar metas comunes como los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia, los derechos de las niñas y mujeres o la prevención de violencia sexual que nos convoca el día de hoy. Un agradecimiento especial a Gaby, que con mucho entusiasmo ha trabajado en este proyecto y como siempre ha sobrepasado nuestras expectativas. Estamos seguros que con la investigación y los datos recogidos como resultado del proyecto, se abrirán puertas para continuar trabajando y cambiando vidas de muchas mujeres y niñas. Muchas gracias. La educación es el arma más poderosa contra la violencia. Muchas gracias, María Lorena, por tus palabras y constante acompañamiento. Junto a Hayas en Ecuador y la Oficina de Población, Refugio y Migración de Estados Unidos, Diálogo Diverso impulsa la iniciativa Diversidad sin Violencia, en la que se fomenta la creación de espacios seguros para todas las personas. Invitamos a Lorena Jacome, directora de programas de Hayas Ecuador. Lorena, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Estimadas y estimados concejales, concejalas del Distrito Metropolitano de Quito, otras autoridades del Gobierno Central, representantes de carteras de Estado, universidades, agencias socias, organismos de Naciones Unidas también, demás personas asistentes, apreciados amigos y amigas de Diálogo Diverso, representante de la Embajada de Canadá, un saludo a todas las personas aquí presentes y a quienes nos visualizan también vía streaming. Para quienes hacemos la organización Hayas, es un verdadero honor participar en este evento de presentación de resultados de la investigación Espacio Público y Abuso Sexual hacia las Mujeres en Diversidad, aproximación analítica al problema desde los casos de Quito, Cuenca y Manta, realizado por la organización Diálogo Diverso en el marco de su programa A mí también me pasó. La violencia basada en género es una problemática y vulneración de derechos humanos que afecta cada vez más, sin precedentes, a la región. En Ecuador, Colombia y Perú, 6 de cada 10 mujeres ha vivido violencia de género, mientras que en México estas cifras llegan a 8 de cada 10 mujeres. Una de las formas más presentes de esta violencia es el abuso sexual en todos los espacios públicos, el cual es sufrido principalmente por las mujeres en todo su ciclo de vida. Desde Hayas Ecuador estamos comprometidas con la prevención, mitigación y respuesta a la violencia basada en género, como una acción fundamental para promover la protección
promoción de los derechos e inclusión de las personas refugiadas, migrantes y de las comunidades de acogida. También estamos comprometidas con la construcción de espacios seguros e igualitarios para todas las personas en el territorio nacional. Es por ello que Hayas Ecuador, a través de nuestras 16 oficinas en 14 ciudades del país, lleva 20 años acompañando los procesos de integración y protección de los grupos prioritarios. Hoy nos llena de orgullo participar en la materialización de este importante programa A mí también me pasó, del cual conocimos cuando apenas era un sueño. La investigación que hoy nos comparten las amigas, los amigos de Diálogo Diverso, se constituye en un esfuerzo significativo por brindar información actualizada y contundente sobre esta problemática. Es una gran oportunidad para que las organizaciones como nosotras y todos los actores clave aquí presentes analicemos esta información y la apropiemos en nuestros diferentes programas y trabajo en red. Para Hayas Ecuador es un orgullo seguir apoyando a Diálogo Diverso en el marco de nuestro programa regional de prevención y respuesta a la violencia basada en género que implementamos en Colombia, Ecuador y Perú gracias al financiamiento del Gobierno de los Estados Unidos. Nos alegra sobremanera conocer de los esfuerzos técnicos de todo su equipo y el trabajo en red que tejen junto a otros actores como la Embajada de Canadá. Desde Hayas Ecuador reafirmamos nuestro compromiso en la construcción de una respuesta multisectorial, articulada y conjunta con otras organizaciones e instituciones públicas. Somos conscientes que esta es la única manera de contrarrestar una problemática multidimensional y así promover espacios seguros, igualitarios, donde nadie se quede atrás. A todos, a todas, a todes, muchas gracias. Quiero sentirme libre al caminar por las calles. Agradecemos la presencia de Lorena Jacome, directora nacional de programas, y aprovechamos para felicitar a Hayas por su 20º aniversario. Con mucho agrado invitamos a Susana Nicolalde, reconocida actriz, activista y directora de la Fundación Teatro Mandrágora, Artes Escénicas, quien junto a sus estudiantes nos ofrecerá una puesta en escena al puro estilo del teatro del oprimido. ¿Cuál es el nombre de la puesta en escena, Emilio? Claro que sí. Susana y sus estudiantes nos van a presentar escenas de Teatro Foro. Un aplauso, por favor. Pensaste que iba a llorar por ti.
Siga, que el bus ya está lleno. Siga, que tengo que continuar el recorrido. A ver, señorita, a mí no me venga a decir nada. Ustedes mismas se lo buscan. Mire cómo se está vistiendo. Usted lo está provocando. Ustedes mismas buscan que les hagan daño. Hola, hola. Es tan común que un hombre nos acose, que un hombre nos lance piropos violentos, grotescos, nos pegue, nos mate, nos viole. Y casi nadie hace nada, casi. Generalmente, el tipo queda impune. Esas huellas quedan marcadas en nuestra piel y en nuestra psiquis. ¿Que podemos sanar? Sí, claro que sí. Lo podemos trabajar. Pero esa huella jamás se va a borrar. Jamás. Entonces, ¿de qué somos culpables? ¿Somos culpables de algo? ¿De ser mujeres? ¿De qué se nos acusa? ¿Qué hacemos frente a eso? La impunidad es terrible, pero la falta de empatía puede ser más. Pueden suceder escenas atroces. Mujeres y hombres lo pueden ver y nadie hace nada. Y yo me pregunto, ¿por qué? Y nosotros y nosotras y todas y todes nos preguntamos, ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿De quién depende? ¿De qué depende? Son muchos casos, son demasiados casos, incontables. ¿Hasta cuándo lo tenemos que soportar? ¿Hasta cuándo lo tenemos que vivir? Vivimos en un contexto machista y excluyente. Nosotros y nosotras y nosotres todos somos parte de este sistema. Depende de nosotros. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué hacemos? ¿Ustedes qué hacen? Depende de nosotras y de todos. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Hay muchos casos, demasiados. Vamos a escuchar un segundo testimonio. ¿Aló? Hola Mike, ¿cómo estás? ¿Ya?
Oye, sí, verás, yo revisé la cartelera y sí hay función este día miércoles. Verás, me parece que esta es la última semana, entonces sí podemos ir a ver la peli. La función está como a las 21:40, así que tenemos tiempo de ir a comprar la comida y luego, ya sabes, ahí la guardamos y vamos al cine. Sí, si quieres dile a Samantha del Albani también que venga con su novia. Verás. No, es 2 por 1, así que... Ha tenido la voz gruesita. Es hombre, dice que. No, Pero ve, una señora. Con flores en la cabeza. Y rosaditas todavía. Verás. El Nachompa también ha tenido, ¿ves? Ay, no, es que así son ahorita. Verás, Maite. Se hacen llamar hombrecitos. Hombres eran los de antes. Los de ahorita andan con las uñas pintadas y sus ideas de la modernidad. ¿Qué dijiste? ¿Puedo repetir? No Y te en escuché espacios bien, públicos todavía. ¿Qué van a pensar los niños? Pero eso es lo que quieren, adoctrinarnos. Nos meten Sí, que no, libertad de no te estoy género y de sexo, pero no. atendiendo. Están corrompiendo a los niños, metiéndose en nuestros espacios. Como que no les da vergüenza. ¿Sabes qué? Mejor... Y todo orgulloso todavía Mejor sigue hablamos hablando. después, ya. Yo te llamo después. No. Es que cada día vamos peor como sociedad. ¿Viene todavía? ¿Ah? Ni me miras como que tuvieran vergüenza. ¿Qué me ves, maricón? Ay, pero es que así son. Ya, porque les dicen que tienen derechos y sus orgullos, creen que están al nivel de uno. No, enfermo. Dios no tiene lugar para ti. El Señor hizo hombre y mujer, no hombre con hombre y mujer con mujer. Al infierno es que se van a ir. Uno menos, mejor. Mientras más rápido nos deshagamos de estos, mejor estaremos como sociedad. Dios le tenga en su gloria, si es que llega, porque estos ¿a dónde irán a parar? Me ha sucedido siempre, toda la vida. Siempre he sido agredido, acosado por mi forma de verme, por mi forma de ser, mi forma de hablar, mi forma de comportarme. La primera vez sucedió a los 13 años. Fue en el transporte público, en el sistema trolebús. Un hombre me empezó a arrinconar hasta el punto de llegar a tocarme los genitales. No se lo dije a mi madre, puesto que ella me regañaba. Decía que yo era el culpable por este acoso, por provocarlos. La segunda vez ocurrió a los 19 años. Fui agredido esta vez por mi forma de vestir. Generalmente, prendas con colores rosas o flores producen esas reacciones en la gente. No le pedí ayuda a nadie, puesto pensaba que iba a ser juzgado. Sentía que no había nadie que me pueda ayudar y ahí lo único que pensaba era en huir. Pues no importa el color, no importa el tamaño, no importa ni siquiera el lugar de donde venimos, no importa el género, no importa tu definición sexual. Siempre estamos expuestas al acoso, a la burla. Siempre. No tenemos un lugar seguro, nunca. Puede ser un parque, puede ser cualquier calle de cualquier ciudad. Somos juzgadas por lo que somos. Y nos preguntamos, ¿cuándo vamos a salir de este oscurantismo mental? ¿Quiénes realmente somos los que tenemos
esos fantasmas en la cabeza. ¿Quiénes? ¿Cuándo va a pasar? No creemos que la solución sea edificar o construir más espacios de reclusión, más cárceles para más castigos. Creemos que el camino va a ser, es la revolución, pero una revolución mental, de educación, para que todas y todos y todes nos escuchemos, para que esa empatía no es una palabra que queda en el aire. La empatía se la trabaja, se la desarrolla, se la ejerce en una misma. No es una obligación, no es parte del currículum de la universidad ni del colegio. Tienen que ser empáticos. ¿Eso cómo se hace? Eso no es una tarea que va a tener una calificación de 20. Eso es una actitud, es desarrollar los instintos para poder escuchar y para poder ver. Pero seguimos ciegos y mudos. Ciegos totalmente, mudos totalmente. Mutilados, mutiladas y mutilados, todo el tiempo. Y esta pregunta que nos hacemos todos, se las dejamos a ustedes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué haces? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué vamos a hacer? Es lo que nosotros contamos. El escenario es nuestra trinchera. Y desde aquí hacemos nuestra lucha. Hay historias que hay que contar. Estos testimonios son apenas una mínima muestra de lo que pasa todo el tiempo. Y si no estamos atentas y atentos, somos cómplices. Si no hacemos nada, somos cómplices. Es nuestro punto de vista desde el teatro. Si hay tiempo, queda el micrófono abierto por un segundo para tener una retroalimentación y tratar de responder esa pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué vas a hacer tú o qué estás haciendo tú? Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere compartir solo una reflexión, un no, un sí o una pregunta. Gracias. Buen día. Gracias. Mi nombre es Tato Camaño. Trabajo en el área de inclusión, acá en la Casa de la Cultura. Y un día la puerta estaba cerrada y sí, así fresco. Soy refugiado político colombiano, soy homosexual, me han hablado de vos, quiero hacer esta obra. ¡Tac! Listo. Entonces, pude leer un texto maravilloso, un texto fuerte, muy fuerte, pero dentro de eso también un texto maravilloso. La obra se llama Despidiendo a Francesca. El autor habla de su ex compañero de vida que había sido trans y por esas presiones, por esas cosas que la sociedad tiene de no respetar, pues tomó la decisión de suicidarse. La obra va trabajando no en el lado de la muerte, sino en lo poético de la vida que ellos tuvieron. Así que las puertas están abiertas para quienes quieran escribir, actuar, cantar, bailar en el área de inclusión. Eso es lo que hago. Eso es lo que hago para esto, que
se pueda transformar en un mundo más respetado, más respetable, más respetuoso con la vida de cada uno. Así que ¿cuándo? Vamos a estar en el festival de mañana con un poquito de la obra. Y como digo, nuestro espacio está acá junto al baño de mujeres. Dice Simbiótica Área de Inclusión. Muchas gracias y un abrazo a todos. ¿Alguna amiga, un amigo que quiera compartir su percepción, su sensación? Perdón que te corte un momentito. Vamos a continuar con la agenda y al final podemos hacer todas estas intervenciones, ¿sí? Ok. Bueno, realmente estas cosas sí nos llegan al corazón y al alma, ¿no? Siendo mujeres, yo tengo 2 hijas, mujeres pequeñas, y justo este sábado, que era el cumpleaños de una de ellas, una se me acercó, las amiguitas, y me comentaron, me dijeron, ¿sí sabes que Vicky le vio un señor, y ella tiene 8 años, le vio un señor así mientras comíamos alitas? Le digo, no me comentó nada, ¿no? Entonces yo digo, no es solamente algo que nos pasa a las grandes, sino a las niñas también. Entonces tenemos que cortar de raíz de eso. Realmente yo me pregunto ahorita de qué nos sirve tener uno de los metros más nuevos de Latinoamérica si todos los que vamos a entrar en ese metro no estamos capacitados justamente para ya luchar y terminar con este acoso, con esta forma de intimidación que vivimos las mujeres. Entonces de nada nos sirve lo macro si no vamos a lo mínimo, si no vamos a cosas pequeñas que tenemos que trabajar. Yo como concejal nueva, estoy con ustedes, realmente verme, también cuántas veces no nos ha pasado que hasta las cosas bonitas que te puedan llegar a decir, muchas veces no es solamente el acoso de vea qué linda que está o mire su faldita, no, sino también el qué lindos ojos. ¿Por qué tiene que fijarse en mis ojos? Son míos. Muchas gracias, le agradezco, mi papá siempre me lo ha dicho desde que era chiquita y soy feliz por eso, pero nadie más tiene por qué decirme, ¿sí? Entonces no son ni las cosas buenas ni las malas, simplemente el respeto que debe haber hacia una persona. Queremos trabajar en políticas públicas, analizando que también en Manta ya salió una ordenanza del espacio público. Tenemos sí avances sobre el espacio público en cuanto al desorden que existe generalmente, que son las ventas ambulantes, pero no nos vamos a estas cosas que son básicas y necesarias para transformar la sociedad y sobre todo para defender a las mujeres. Entonces creo que sí tenemos que trabajar en eso, señores concejales que estamos aquí juntos, unirnos porque realmente son con todos y también los hombres y obviamente también como ya vimos, hay chicos que también son violentados, ¿no? Entonces creo que tenemos que trabajar entre todos y realmente no fijarnos en lo macro, sino en lo mínimo para poder cambiar nuestra sociedad. Gracias. Muchísimas gracias. Al final sería interesante poder escucharnos y empezar a ejercitarnos esta cosa que parece tan extraña y que no se le entiende, que es la empatía. ¿Sí? Muchas gracias. Terminar con el abuso sexual en espacios públicos es tarea de todos y todas. Agradecemos a Susana Nicolalde y sus estudiantes por esta increíble puesta en escena. En este momento invitamos a Fernando Muñoz Miño y a Anabel Bilbao de Fundación Cuadrante Sur, quienes son autores de la investigación Abuso sexual en los espacios públicos hacia las mujeres en sus diversidades, aproximación analítica al problema en las ciudades de Quito, Cuenca y Manta, y que hoy nos presentan los resultados, aciertos y conclusiones de la misma. Fer y Anabel, bienvenidos.
Mientras iniciamos, queremos saludar a quienes se han conectado de las ciudades de Cuenca y Manta, que, como les decía, sin la participación de las organizaciones sociales, de personas comprometidas con los temas de prevención de la violencia contra las mujeres, no habría sido posible lo que estamos haciendo hoy, que ha sido un corolario de un trabajo de años y de un sueño de años que inició en una de las salas de diálogo diverso, pues con la presencia de Gaby Alviar y muchas compañeras que aportaron sus ideas, ideas que siempre están presentes en nuestra mente y en nuestro corazón y que hoy han podido hacerse realidad gracias a la Embajada de Canadá y en este día a Hayas. Hola, Muchas gracias. Bueno, buenos días con todos, con todas, con todes. Desde el equipo de Cuadrante Sur estamos muy felices de que haya ya llegado el día de presentar esta investigación. La investigación que se realiza en el marco del programa A mí también me pasó, que aprovechamos también para saludar y agradecer el espacio al equipo de Diálogo Diverso, que con el acompañamiento y el financiamiento de la Embajada de Canadá y ahora de Hayas, hicieron esto posible. Hicieron un sueño, y más que un sueño, una necesidad para las mujeres. Así que con eso podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Gracias. Bueno, la investigación se llama Espacio Público y Abuso Sexual hacia las mujeres en su diversidad. Una aproximación analítica al problema desde los casos de Quito, Cuenca y Manta. Vamos a hacer una presentación lo más sintética en 30 minutos de los principales hallazgos, la metodología, cómo lo hicimos, cuáles fueron los alcances, con una profunda investigación, con una profunda invitación a que cada una de ustedes puedan descargarse la investigación y revisarla también a detalle. Todos los datos, toda la información que proponemos ahí, seguramente y confiamos que pueda contribuir al quehacer de las distintas organizaciones, instancias y demás agencias que estamos presentes en el día de hoy. Con eso le paso la palabra a Fernando para que pueda contarnos un poquito más de quiénes somos acá en Cuadrante Sur. Bueno, muchas gracias, Anabel. Por favor, la siguiente. Esta investigación, queremos agradecer la confianza de Diálogo Diverso que ha confiado en Fundación Cuadrante Sur, que somos una organización que nació en 2021 y se encuentra inscrita en el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, y nuestro principal objetivo es promover los derechos humanos y la justicia social a través de proyectos innovadores que trabajen directamente con los actores en cuestión, ¿ya? El equipo de investigación que integramos este proceso está integrado por Anabel Bilbao, que me acompaña, Belén Cáceres Corral, que no nos puede acompañar en este momento, Eugenia Cáceres Corral, Daniel Vicente Sandoval, que es nuestro director que se encuentra acompañándonos, y mi persona. Por favor, la siguiente. Sí, por favor. Bueno, ahora sí empecemos. ¿Cuál fue el objetivo de la investigación? Abordar un caso como el abuso sexual y el abuso sexual en el espacio público es un tema complejo y desde la investigación, desde la academia, también nos costó. Así que hicimos una pregunta básica y es ¿de qué hablamos cuando hablamos de abuso sexual en el espacio público? Si bien este es un tema que está tan permanente, con cruentos datos, por ejemplo, se acordarán ustedes que en la última investigación en el INEC nos dice que el 65% de mujeres ecuatorianas hemos sido violentadas en algún momento de nuestra vida. Y de este dato, 43 de cada 100 mujeres sí hemos sido violentadas en el espacio público. Y siendo los datos así, el avance en términos de investigación, políticas públicas, legislativo y demás, no está a la altura de los hechos. Así que empezamos con esta pregunta. Buscábamos generar aportes orientados a comprender cómo se da y cómo se procesa los casos de abuso sexual en el espacio público en las ciudades de Quito, Manta y Cuenca. A la par de ello, queríamos saber de qué modo es abordado el abuso sexual, el abuso sexual en el espacio público en cuerpos normativos
a nivel nacional y cantonal en las ciudades mencionadas, queríamos compartir insumos respecto a cómo se comprende socialmente y cómo se procesa jurídicamente los casos de abuso sexual en el espacio público, y queríamos poner a disposición también información sobre buenas prácticas, recomendaciones y los principales hallazgos de esta investigación. Siguiente, porfa. ¿Cuáles fueron las pautas metodológicas? Apostamos por una investigación desde un enfoque cualitativo. Y algo que quisimos hacer en el marco de esta investigación es abordarlo desde una metodología de investigación feminista. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de una metodología de investigación feminista? Esto tiene que ver mucho con escuchar a las actoras, escuchar a las víctimas. Y ese fue el aporte. Algo que entendemos que es profundamente necesario es claramente los datos cuantitativos que nos permiten abordar con mayor detalle y demás. Pero antes de llegar a eso, necesitábamos comprender el problema. Y comprender el problema era abordarlo de esta manera y profundizar en la experiencia y en la vivencia de las mujeres que nos permite entender cómo lo vivieron, cómo lo procesaron y qué les sucedió. En ese marco, tuvimos una cobertura de un marco teórico-analítico, que ya les contamos más adelante en qué términos fue construido. Se hizo un relevamiento de información en términos de leyes y política pública. Se hizo un recorrido súper interesante por buenas prácticas en la región, Bolivia, Colombia, Uruguay, México, Guatemala. Cuando se descarguen la investigación, dense una vuelta por este apartado, es súper interesante. Aprovechando que tenemos también representantes del Consejo Municipal, creo que es súper interesante y súper importante también ver cómo otras ciudades lo han procesado, puede ser un aporte también. Tuvimos 18 entrevistas a personas expertas, a varias de ellas las vemos acá y les agradecemos también por darse el chance de participar, de habernos compartido sus testimonios, sus trayectorias. Tuvimos 4 grupos focales, 2 en Quito, 1 en Manta, 1 en Cuenca, con personas víctimas de abuso sexual en el espacio público que nos quisieron compartir y ampliar su vivencia acá. Hicimos un buzón de testimonios, que ya más adelante también les contaremos, del cual obtuvimos 183 testimonios. Respecto al marco teórico-analítico, trabajamos con esta triada: espacio público, violencia en términos de abuso sexual y ciudadanía. ¿Cuáles eran los elementos claves? Principalmente 4. 1, comprender que cuando nosotros hablamos de ciudadanías y lo conectamos con el abuso sexual en el espacio público, empezamos a hablar de ciudadanías diferenciadas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciudadanías diferenciadas? Carol Pateman hace algunos años nos había dicho que a las mujeres nos habían restringido al espacio privado. Y sí, ahora votamos, ahora podemos ser candidatas, ahora podemos salir a las calles, pero ¿qué nos pasa cuando salimos a las calles? Nuestros derechos son vulnerados, nos toca ver, ¿será que me visto, me pongo falda? No en función del clima, en función de las calles que vamos a recorrer. Entonces, hablar de ciudadanías es importante porque el abuso sexual en el espacio público genera brechas de desigualdad en el acceso y en el ejercicio de ciudadanías. En segundo lugar, el diseño del espacio público y la ciudad como condicionante del derecho al territorio. Si alguien en algún momento le dijo, no, de manera técnica la ciudad se tiene que diseñar de esta otra manera, la ciudad es neutral al género, no le crea. La ciudad es sensible al género, tiene que ser sensible, tenemos que pensar en términos de cómo feminizamos una ciudad, cómo iluminamos, dónde la iluminamos, dónde está ubicado un parque, dónde está ubicada la seguridad. Para pensar la ciudad hay que pensar en quién usa la ciudad. De ahí pensamos también en institucionalidad jurídica, que está condicionada a tipos penales confusos, y también entender, esto nos lo decían varias referencias también, pensar en los patrones culturales que perpetúan el ejercicio de la violencia, que viene desde distintas actorías, como medios de comunicación, quienes ejercen poder, distintas organizaciones y demás. Con eso le paso la palabra a Fernando para que les pueda contar un poco cómo está organizada la estructura de la investigación. Justamente, como bien presenta Anabel, con este marco nosotros construimos una investigación que lo van a ver en la versión digital, una investigación amplia. Le dimos mucho trabajo para pensar
Estos elementos analíticos de partida que fueron las gafas que nos pusimos para poder entender este problema. Y luego de eso nos abocamos a la tarea de analizar el marco normativo internacional, regional, porque existe un sistema de derechos humanos que debería garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Y que está hablando de problemas ya desde hace más de 60 años. También, como dijo Anabel, pasamos revistas sobre las buenas prácticas en la región porque no necesariamente tenemos que inventar el agua tibia. A veces tenemos referencias que pueden ser adaptadas y pensadas para nuestro contexto. Y luego de eso pasamos una revisión exhaustiva de los ciclos de producción legislativa en Ecuador. Porque ahí entendemos que hay unos procesos sociales que acompañan la producción de las leyes y que pueden ser muy fructíferos para entender qué es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. También hicimos una revisión de las políticas públicas para finalmente pasar, tal vez la parte más específica de la investigación, a construir perfiles ciudad de cómo se aborda, se entiende este problema específico del abuso sexual en el espacio público en Quito, Manta y Cuenca, para terminar con unas conclusiones y recomendaciones y también tener las referencias respectivas y sobre todo, es algo que les pedimos desde el equipo de investigación que lo revisen detalladamente, los anexos, que no son anodinos, no son sencillos, donde está presente los 183 testimonios que las personas confiaron con nosotros. Es importante porque muchas veces estas violencias no las reconocemos y leer en las palabras propias de las personas que han sobrevivido a esta violencia nos lleva a la acción necesaria de tomar partido, de hacer algo al respecto. Por favor, siguiente. En ese sentido, algo que a mí me encanta, yo no soy abogado, soy historiador, pero me encanta revisar las leyes, fue hacer esta parte del marco normativo. Porque fue revisar 60 años de leyes y especialmente lo más fructífero de las 3 últimas décadas para entender una cosa fundamental, y es que existe un diálogo entre el ordenamiento jurídico nacional, internacional, regional, nacional y local. Hay un diálogo interesante que permite que la política pública esté respondiendo a conceptualizaciones generales. Pero es importante, por ejemplo, en el caso de Ecuador, que existen estos 4 momentos fundamentales. La Constitución del 2008, que permite entender una noción diferente de derechos. La expedición del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización del 2010, que lo que hace es bajar el tema de los derechos a las ciudades, a las localidades específicas. El Código Orgánico Integral Penal, que en su primer momento, en el 2014, se abocó a la construcción de nuevos tipos penales que abordaban este tipo de violencia, el abuso sexual, que empieza a ser tipificado en el 2014. Y finalmente, la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que recientemente fue revisada en la Asamblea para ver sus alcances reales. Falta muchísimo de su implementación porque es un instrumento que hay que ponerlo a trabajar. Esta evolución del derecho nos muestra una cosa. Fue posible gracias a la militancia del movimiento de mujeres que empató y a veces también se desencontró con las reformas impulsadas desde las cabezas del Estado. Hay que entender esta tensión porque es fundamental. Y como está aquí, existen varias tensiones que hemos diagnosticado que permiten entender lo que ha pasado con la política pública, con la producción de la ley. Una de ellas es una evolución, una transformación de la dimensión político-conceptual que parte de entender, por ejemplo, al inicio una violencia intrafamiliar para luego hablar violencia contra la mujer, luego para hablar violencia contra las mujeres y su diversidad y actualmente hablar de la violencia de género. No es una diferenciación sencilla. También una tensión permanente entre Estado y sociedad civil, ¿no? Es preguntar quiénes son los actores que deben definir la política pública, sobre todo pensando consejos, ¿no? Antes existía el CONAMU, por ejemplo, hacer la transición al Consejo de Igualdad de Género. ¿Quién ejecuta la política pública? ¿Cuál es el lugar de los actores sociales? También la reforma del Estado a nivel constitucional, la coexistencia de marcos normativos que parten desde la Constitución de 1998 y siguen en la Constitución del 2008. Y finalmente, algo fundamental, la falta o a veces momentos de articulación entre el gobierno central o el gobierno nacional y los gobiernos locales. Cuando existe un desencuentro entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, quienes sufren es la ciudadanía, porque las políticas no pueden realmente aplicarse porque existe un desentendimiento sobre el alcance de las competencias. Ahí creo. Por favor, Anabel, esto continúa, Anabel. Gracias. Algo que se relevó también con el equipo de investigación era las tendencias de las políticas públicas en el Ecuador. Esto lo vamos a pasar brevemente. Nos interesa llegar con más agilidad también a presentarles y a contarles los hallazgos, pero hay algunos elementos claves que debemos entender para ponerle un marco al todo el problema. En términos de institucionalidad, en primer lugar, desde el Ejecutivo se ha delegado un ministerio, se delega el tema a un ministerio del...
Y esto ha estado caracterizado por sucesivas reformas y falta de presupuesto. Es decir, ¿dónde ha estado este tema tratado? Estuvo en el MIES, después del MIES estuvo en el Ministerio de Justicia, después estuvo en la Secretaría de Derechos Humanos y ahora actualmente en lo que se denomina Ministerio de la Mujer. Y ustedes dirán, bueno, el tema se ha sostenido, pero lo complicado de todo esto es que al mudar entre tanta institucionalidad, lo complicado es que los equipos se modifican, las estrategias cambian, las formas de abordar se borronean y se vuelven a hacer, y eso es algo complejo en términos de buscar la continuidad en el manejo del problema. En términos legislativos, la Asamblea Nacional, cuando teníamos Asamblea Nacional, no tenía una comisión permanente y la comisión ocasional había sido infructuosa. La dinámica política dificultaba los avances y si bien se contó en algún momento con una agenda legislativa para tratar los temas vinculados a los derechos de la mujer, no tuvo más avances que la presentación de la agenda. En términos de los consejos de Estado tenemos el Consejo Nacional de la Igualdad de Género que les comentaba Fernando, que fue implementado tardíamente. Sin embargo, lo que aquí sí es importante tener en cuenta es que los consejos de igualdad representan una doble interfaz. Representan la interfaz tanto con el Estado y los gobiernos locales, así como con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Y por qué es importante contarles esto? Esto es importante, ya les presentamos en la siguiente lámina, pero es porque tenemos las agendas para la igualdad. Que si aún no la han revisado, recién salió la Agenda para la Igualdad 2021-2024, que además de presentarnos como cuáles serían las prioridades del Estado, sí pueden orientar hacia dónde puede ir la política pública. De ahí tenemos los consejos cantonales de protección de derechos, que han sido poco implementados con procedimientos y protocolos en construcción. La parte de la influencia en el marco normativo, lo pasaré brevemente porque tenemos aquí, las normas nacionales oscilan entre lo punitivo en el COI y la prevención de la Ley Orgánica de Erradicación de Violencia de Mujer, pero hay un déficit en reparación integral. Y el COTAD permite accionar, pero pocos gobiernos locales se han empoderado o han desarrollado capacidades suficientes. Hay un déficit de atención en el espacio público. Y quizás acá como spoiler, cuando ustedes revisen la investigación, algo que nos dijeron en uno de los gobiernos locales es, pero es que esto todavía no es un problema público y como no es un problema público no lo podemos atender porque hay otras prioridades que son públicas y entonces como es algo público tenemos que dirigir el ejercicio del gobierno local hacia allá. Podemos pasar a la siguiente. Lo dejo acá en pantalla brevemente. Estas son las dos agendas que se tienen. La Agenda Nacional de Mujeres y Personas LGBT, que estuvo del 2018 al 2021, con 3 ejes, en los cuales se identificaron 7 acciones respecto a la violencia a la mujer. Y la Agenda Nacional para la Igualdad de Género 2021-2024, con acciones agrupadas en 9 ejes, y donde se identificaron 42 acciones respecto a violencias contra las mujeres y un apartado específico para violencia en el espacio público. Acá les dejo con Fer para que les cuente un poco de qué aprendimos con las buenas prácticas. Lamentablemente por el tiempo no podemos hacer el detalle de Guatemala aprendimos esto, de Costa Rica aprendimos esto, pero aprendimos algunas cosas de las buenas prácticas que lo van a encontrar en la investigación. Primero, que la atención a violencia tiene que ser una atención comprendiendo que existe un ciclo integral, ¿ya? No queremos, y creo que Susana lo había dicho también en el performance, no simplemente es el castigo, es la empatía. Y la empatía pasa primero por entender acciones de prevención. Hay violencias que pueden prevenirse y tenemos que hacer acciones concretas para su prevención. Tenemos que atender la violencia en el momento en que sucede. Hay que hacer canales que no permitan la revictimización, por ejemplo, la falta de sensibilidad de servidores públicos. Es necesario también sancionar, pero una sanción que entienda que nuevamente es un proceso colectivo, que tiene que sancionarse, pero también ir hacia el siguiente momento, que es la reparación. Una reparación que tiene que ser individual, pero sobre todo tiene que ser una reparación colectiva social. También es importante este diálogo entre los diferentes niveles de gobierno, porque si existe un desentendimiento entre lo nacional y lo local, quienes sufren nuevamente es la ciudadanía. Es importante que al menos para luchar contra la violencia los gobiernos locales puedan hablar con los gobiernos nacionales. Es necesario también una coordinación interinstitucional, porque lo que sucede muchas veces en los gobiernos locales es que entre las propias instituciones que tienen que atender la violencia no se habla, no se conocen lo que están haciendo. Por ejemplo, y pasa por ejemplo a veces con Policía Nacional que no está hablando con los operadores de justicia y no están hablando por ejemplo con las medidas que pueden abrir la reparación
por ejemplo, con la inclusión social y económica. Y finalmente, algo fundamental, la necesidad de alianzas público-privadas. Porque si bien es cierto, el Estado tiene la responsabilidad absoluta de garantizar derechos y proveer servicios, el sector privado también tiene que hacer su parte. Y aquí es importante que existan estos canales de diálogo entre lo privado y lo público. Por favor. Ahora vamos a pasar a la parte tal vez más fuerte de esta investigación, que sobre todo tal vez porque a quienes no lo hemos vivido en carne propia fue el testimonio el que nos lleva a conocer y ver la profundidad de estas heridas. Por favor. El buzón de testimonios lo implementamos con una herramienta que nos permitiese acceder a los testimonios sin crear condiciones de revictimización, que es algo que pasa mucho. Entonces fue un testimonio, una herramienta que buscó precisamente tener los cuidados feministas necesarios. Y en eso vamos a compartir únicamente algunos de los gráficos que nos arrojaron esta investigación, con los 183 testimonios que lo decimos ahora, y quienes nos ven también a través de las redes sociales, quienes confiaron en nosotros, muchas gracias por hacer, porque sabemos que no es algo fácil, y más bien esto esperamos que sirva para que sea una reparación y una solución al problema. Sobre las formas de abuso sexual, nosotros pusimos algunas que tienen que ver con la literatura, por ejemplo, que nos indican captación de imágenes y videos del cuerpo de otra persona sin consentimiento, miradas intimidantes e incómodas, presión de genitales sobre el cuerpo, varias cosas. Mandar mano, que es tal vez la más común que sucede. ¿Y qué es lo que encontramos? Que casi todas superan en ocurrencia más del 70%. Esto que nos está mostrando que son violencias sucesivas, consecutivas, simultáneas. No es que una mujer ha vivido solo una de estas violencias, vive muchas de esas violencias todos los días de su vida. Y esto nos muestra la verdadera condición del problema público que estamos enfrentando. No son eventos aislados, sino son un conjunto de actos que pueden pasar inmediatamente durante un viaje en un bus, por ejemplo, sobre la ocupación del espacio público. Por favor. Y aquí viene también cierta información que para nosotros fue muy clave y decidora, y creo que ustedes, quienes han vivido este tipo de violencia o hemos visto en algún momento, podemos reconocer. ¿Cuáles son los espacios de ocurrencia de la violencia? Y aquí sí tenemos unas tendencias marcadísimas. Principalmente transporte público y calles y avenidas. Son los espacios donde compartimos más cotidianamente, que es lo más público, sino esos dos espacios, y son los espacios donde hay más violencia contra las mujeres. Más violencia, más episodios de abuso sexual en el espacio público. Y la edad de ocurrencia de estos episodios de violencia nos muestra que, porque aquí les preguntamos cuándo fue el momento que vivieron este episodio de violencia, y vemos que es desde los 5 años hasta más de 55 años de edad. Claro que hay un momento donde existe más ocurrencia de estos episodios de violencia, que es en la edad entre 15 y 19 años, pero es algo que se mantiene constante durante toda la vida de las mujeres. E incluso hubieron personas que dijeron, no puedes decirte un año, no puedes decirte una edad, es algo que me pasa todos los días, porque es algo que pasa constantemente. ¿Y qué nos indica esto? El nivel profundo estructural de esta violencia, porque se da sobre todo en espacios públicos que uno debería ocupar con libertad y no lo puede hacer, y son espacios donde uno va a construir también su autonomía, la adolescencia y la juventud. Si uno está expuesto constantemente a este tipo de violencia, la condición de sujeto se va alterando también, y es la ciudadanía restringida que bien había comentado Anabel. Por favor, la siguiente. Ahí de vuelta. Gracias, Fer. Realmente volver a revisar estos datos es muy doloroso. Es una de las investigaciones más fuertes quizás en las que hemos tenido que participar como equipo. Y antes de seguirle poniendo número a este problema tan grave, quiero invitarles a hacer algo antes de explicarles esta lámina. De las mujeres que estamos acá, ¿cuántas hemos pensado antes de salir de casa la vestimenta que tenemos que usar para salir a la calle un día? Pueden levantar la mano. De las mujeres que estamos acá, tengan la mano arriba. ¿Quiénes en algún momento fueron víctimas de alguna de las expresiones de abuso sexual en el espacio público? Tenemos muchas manos levantadas. De las mujeres que estamos acá, ¿cuántas le contamos a alguien lo que nos pasó? Es que sigue esa mano levantada. ¿Cuántas de nosotras acudimos ante alguna instancia pública para presentar una denuncia? Las manos bajan. ¿Y te pasó a ti? ¿Y de estas manos tuviste alguna respuesta? Más o menos. Eso fue lo que nos dijeron. Eso fue lo que nos dijeron los testimonios. Eso fue lo que nos dijeron en los grupos focales. Y esto nos dice el dato. Acciones adoptadas frente a la experiencia en violencia. Los datos que más nos dan es no sabía qué hacer y no hicimos nada. Los datos menores, que igual ya lo podrán ver, creo que por la distancia no se leen bien, pero
no se acudió a un centro de salud, no se llamó al 911, no se acudió a fiscalía. Y quienes lo hicieron lo calificaron como muy mala atención. Quizás no llegaron a una respuesta. Y como un dato adicional de lo que conversábamos con alguno de nuestros expertos, que de hecho está aquí, Juan Fernando Almeida, uno de los principales nudos críticos al momento de abordar estos casos de abuso sexual en el espacio público es que es muy complicado armar el caso y presentar pruebas. El acusado, el agresor, fácilmente puede escapar. No puedo tomarle la foto mientras me están mandando la mano, mientras me están tomando fotos debajo de la falda. Y cuando llego a la justicia es como un tema menor. Gabriela Alvear en su momento nos decía, lamentablemente, cuando ella vivió su caso, señorita, pero solo le mandaron la mano, así pasa esto, ya discúlpese con el señor y puede ir a casa. Entonces, minimizar un problema en las dimensiones en las que presentamos acá es un problema público y es algo que debemos hacernos cargo. Siguiente lámina, porfis. Momento de la ocurrencia del episodio de violencia, que es un dato que nos dice mucho. Para quienes no lo leen, aquí dice noche, madrugada, mañana, mediodía y tarde. ¿Qué nos dicen los medios de comunicación? Es que salió de noche y salió con falda y por estar hasta altas horas de la noche le pasó eso. No, señores. El abuso sexual en el espacio público pasa a toda hora del día y con mayor ocurrencia en estos momentos. Y el otro dato que también es relevante es que el abuso sexual no se considera como un problema relevante en la ciudad de residencia de las personas que respondieron al buzón de testimonios. Y es importante decirles a ustedes que el buzón de testimonios nos sirvió como una herramienta para comprender de una manera más profunda los casos. Los datos cuantitativos que están presentados acá no buscan tener una explicación probabilística, es decir, no buscan tratar de explicar en términos mucho más amplios a la sociedad, pero sí nos ayuda a tener una pequeñísima muestra de cómo el problema está siendo percibido. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Sí, precisamente, algo que les recomendamos revisar en la investigación es que estos datos que presentamos son de las 3 ciudades que trabajamos. En la investigación encontrarán desagregados por cada una de las ciudades. La pregunta es, luego de esto, bueno, ¿y cuál es el perfil ciudad? Y queremos compartir con ustedes algunas de las ideas más generales. En la investigación lo van a encontrar más detalladamente. Por favor, la siguiente. Entonces, en Quito, ¿qué podemos decir de Quito? Y aquí que nos acompañan los concejales y las concejalas de la ciudad. Primero, que el sistema de transporte público es altamente riesgoso para las mujeres en todos sus elementos. No estamos pensando solo en los buses, sino terminales, estaciones y paradas. Hay que hacer algo, es el lugar donde hay que intervenir, lo dijo la concejala, el metro. El metro es un espacio donde hay que intervenir y que antes de que se inaugure de verdad, hay que trabajarlo en ese sentido. Las zonas de la ciudad con alta concentración de personas son también particularmente riesgosas a formas de abuso sexual físicas y son altamente toleradas socialmente. Nosotros vemos que la impunidad social que encontramos en este caso se debe muchas veces también al hecho de que en los espacios donde hay mucha gente, donde uno no puede saber cuando se da el abuso, no puedes ver, es como en las concentraciones de buses, eso es problemático. ¿Qué hacemos frente a esos espacios de concentración de personas? ¿Qué es importante también esto? Que las rutas de atención a violencias existentes no son suficientes para atender la violencia en Quito. Existen rutas de atención y probablemente en Quito es donde más se conocen, donde está más institucionalizado el Consejo de Protección de Derechos. Sin embargo, no son suficientes. Hay que pensar en subrutas incluso que atiendan estas formas particulares de violencia. Y ahora bien, a pesar de que en las 2 últimas décadas ha habido un diverso desarrollo conceptual e institucional que busca luchar contra este tipo de violencia, los cambios de las administraciones y las diferencias de enfoque han dificultado que esta política pública realmente logre cristalizarse. Entonces, ¿qué es necesario? Que haya articulación entre el gobierno nacional y la institucionalidad pública y también los actores societales. Nuevamente, si no hay diálogo entre los actores del sistema, es algo que nos compete a todos, pero sobre todo a las autoridades, es muy difícil seguir adelante para luchar contra esta violencia. Por favor. Para Cuenca, aquí es interesante lo que encontramos en Cuenca, porque algo que salió muchísimo en los testimonios es que existe una habitabilidad a medias del espacio público. En Cuenca no se puede habitar la ciudad, las mujeres dicen que no pueden habitar la ciudad. ¿Y por qué? Porque la violencia en general y el abuso sexual en específico están
normalizados en una sociedad profundamente conservadora. Aquí el elemento clave, lo que nos dijeron nuestras compañeras y los grupos focales y las expertas y expertos de Cuenca, es que la sociedad conservadora de Cuenca evita que estas violencias sean denunciadas públicamente. Es algo que se trabaja en el espacio público y es difícil incluso diferenciar entre el espacio público y el privado porque la violencia es un continuo. Aquí es un espacio, se vive en Cuenca de impunidad, no solo social, sino judicial. Y hay un desconocimiento, y eso también tiene que ver con la falta de institucionalidad entre la normativa, autoridades y rutas de detención. La gente no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué es importante? Aquí quienes nos están viendo desde Cuenca, hay una responsabilidad enorme de difundir e informar sobre lo que hay que hacer respecto a estas rutas. Por favor, la siguiente. Y en Manta, lo que se diagnosticó y lo que nos dijeron, lo que encontramos, que hay limitados recursos para atender violencias en general y específicamente violencias en el espacio público. Como dijo Anabel, es un problema que no se está diagnosticando como un problema público. Enhorabuena que Diálogo Diverso ha trabajado con el Consejo Municipal la probabilidad de esta ordenanza que lo haga un problema público. El posicionamiento y reconocimiento del problema del abuso sexual, como les decía, no está todavía, se está posicionando. Y existe, como es algo común en todos los espacios, una limitada articulación público-privada para abordar ese tipo de violencia. Sobre todo de pensar el espacio público, es decir, ¿qué hacemos con el espacio público? Hay trabajo largo en temas de atención de violencia en el espacio privado, en el espacio doméstico, pero en el espacio público no lo suficiente. Esas son algunas ideas, nuevamente en investigación podrán encontrar con mayor detalle qué es lo que estamos viendo en cada ciudad, con información más detallada y también las recomendaciones que vienen a continuación con las conclusiones que presentará mi compañera. Gracias, Fer. Sí, sin duda. Les invitamos profundamente a revisar los perfiles de cada una de las ciudades. Les hemos incluido mayor información sobre las trayectorias legislativas, normativas, cómo están configurados los consejos y demás información que pueda ser útil para generar incidencia. Mucho de la investigación comprometida que tenemos desde Cuadrante Sur es una investigación militante que pueda contribuir a acciones claras, específicas, concretas y ponemos a su disposición esta información. Como conclusiones generales, en los 2 minutos que nos quedan, creemos que cuando la investigación llegó a nosotros, se nos dijo, hay mucha impunidad jurídica. Y claro, eso nos hizo ruido porque, claro, entendemos que había impunidad jurídica, pero nosotros dijimos, vamos a averiguar impunidad social. Lo que Susana decía, la empatía. ¿Qué nivel de empatía? ¿Cómo está pensada esta respuesta de la sociedad en términos más amplios? Porque quizás algo que le ha pasado al abuso sexual en el espacio público y en sí a la violencia de género es que se la mira desde una mirada muy punitivista. ¿Y que implica que se la mire desde una mirada punitivista? Que le bajamos el trabajo a sensibilización, le bajamos el trabajo a reparación y sobre todo a reintegrar los derechos de las personas que en algún momento hemos sido víctimas. Entonces, esa es quizás una de las principales observaciones que tenemos. En términos de ciudadanía, es necesario que las mujeres sigamos hablando de una ciudadanía restringida. Podemos haber avanzado con todas las olas de avances en derechos, pero cuando hablamos de abusos, cuando hablamos de violencias, nuestras ciudadanías siguen siendo restringidas. Y por más que nos digan, sigan, el espacio público es suyo, resulta que sin decirnos nos dicen, quédense en el espacio privado porque si salen las matan. Entonces, esto es algo que todavía tenemos que tener en cuenta. El transporte público debe ser pensado más allá de los buses, Fernando ya lo mencionaba. Hay que pensar en todo este ecosistema. Paradas, estaciones, inmediaciones, iluminación, seguridad. Todo eso es pensar en feminizar la ciudad. No es pintarla de violeta. Feminizar una ciudad es pensar en todas estas características. Es necesaria una comprensión holística del ciclo de violencia y todos los tipos penales y de alguna manera tener claridad en estos tipos penales. Quienes nos informaban sobre este tema decían, bueno, llegamos con el caso abuso sexual en el espacio público, pero ¿cómo lo categorizamos? ¿Dónde lo ponemos? ¿Cómo construimos las pruebas? ¿Cómo lo hacemos caso? La norma como un resultado de trayectorias encontradas entre el Estado y organizaciones sociales que les comentaba Fernando. Ya hay una discusión pendiente sobre la especificidad o la generalidad de la norma. Creo que este es un siguiente paso, es algo que se puede seguir conversando. En términos jurídicos, esta investigación podría luego ser también ampliada. Creo que eso también puede ser importante. Como les decíamos, acá lo que buscábamos es hacer una radiografía del problema en términos amplios y generales. Podemos pasar a la siguiente. Es necesario la socialización de rutas de atención.
Pocas ciudades las tienen y de esas pocas son las que las tienen como socializadas y sensibilizadas. Entonces, ese es un tema clave. Como pudieron ver en la gráfica, los índices o el dato que teníamos de personas que sabían cuál era la ruta o qué se podía hacer era muy bajito, no se sabía. Y acciones concretas según el ámbito de competencia de cada una de las instancias en términos de planificación, sensibilización y atención. Y hay que pensar en protocolos de espacios seguros y libres de violencia. Acá, parte del equipo de investigación también nos decía, ¿tendrá esto que ver algo con las licencias de uso del suelo? Creo que eso es un tema también a discutir. Recomendaciones. Es necesaria una respuesta articulada, interactorial y multinivel. El papel clave de la sociedad civil en términos de acompañar, orientar, alertar sobre el cumplimiento de las agendas y esto llevarlo en articulación con gobiernos locales. Tenemos que seguir poniendo atención a los patrones socioculturales arraigados, sobre todo en términos de cómo se comunica. ¿Cuántas veces los temas de abuso sexual, de violencia de género van a tener que seguir apareciendo en Crónica Roja? Entonces, es un compromiso también con diferentes instancias de la sociedad, como los medios de comunicación. El diseño urbano no puede ser, creo que nos faltó poner negritas, pero el diseño urbano no puede ser neutral al género y debe tener una mirada interseccional. La reparación no solo debe ser individual, sino colectiva, y esto nos decían en Cuenca, específicamente en una de las entrevistas, y es que cuando se sanciona por algún tema de violencia de género, le dice a la víctima, usted debe cuidarse así, usted debe hacer esto, usted debe hacer lo otro. Pero que hay alguna sanción a las instancias, a la institucionalidad que estuvo a cargo de eso, no hay medidas que respondan a ello. Es necesaria una formación específica a actores del sistema de justicia, servidores y litigantes. Igual esta era una recomendación que nos mencionaban en una de las entrevistas. Y es que es necesario también formar abogados, abogadas, abogades sobre cómo construir casos de este tipo. Mientras no tengamos servidores y litigantes entrenados en cómo construir casos de abuso sexual en el espacio público, difícilmente también podremos procesarlo jurídicamente. Socialmente, varias de las fundaciones, organizaciones, instancias que podemos estar acá, vamos a poder responder. La impunidad jurídica sigue siendo una tarea. Y es necesario ampliar la mirada analítica. Desde Cuadrante Sur, con todo el equipo de investigación, en el marco del proyecto de A mí también me pasó de diálogo diverso, esperamos contribuir con información, con esta investigación, a que hayan respuestas, soluciones y más que nada estamos aquí dispuestos a contribuir con ideas para seguir construyendo. Pueden descargarse, ustedes tienen también el código QR para la investigación. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias, Fer y Anabel, por esta hermosa investigación. Digo hermosa por su relevancia, por su rigurosidad y además porque si no teníamos todavía una respuesta para la pregunta que nos hizo Susana, seguramente con lo que nos han contado ustedes aquí, tenemos ahora tantas cosas por hacer. Estamos seguros que cada uno de nosotros y nosotras tiene una respuesta a esa pregunta. Y bueno, también cada uno de ustedes puede tener muchas preguntas, por eso vamos a abrir en un poquito de tiempo, unos 10 minutos, un espacio para sus preguntas. Y bueno, adelante. Nos había pedido un espacio también para las preguntas o para sus expresiones, las autoridades locales que se encuentran en este espacio. Con todo gusto, solo les pedimos a todos que sean breves para que podamos escuchar la mayor cantidad de manifestaciones al respecto. Sí, si pueden por favor presentarse cuando hagan su pregunta, con todo gusto. Muy buenos días con todas, con todos y con todes. Muchas veces me dicen que el tema del lenguaje inclusivo no sirve de nada si en realidad no lo ponemos en práctica, con el respeto a la ideología de género que cada uno tiene. Así que vamos a utilizar el lenguaje inclusivo.
Bueno, yo me quiero presentar, mi nombre es Diana Cruz, soy concejal del Distrito Metropolitano. Primero quiero decirles que fue excelente la presentación. No he podido revisar obviamente el documento de la investigación, pero me parece que es un primer diagnóstico muy importante para quienes ahora podemos tener una decisión de hacer política pública y también de ejecutar la misma, porque lamentablemente muchas veces se queda en papel. Tenemos leyes, no se ha podido aterrizar, no se ha podido ejecutar y lo importante es ponerlo en práctica. Sobre todo trabajar en la empatía, en la conciencia, en la comunidad. Miren, yo quiero compartirles, yo vivo en el centro de Quito, yo vivo en el barrio de La Tola. Toda mi vida se ha desarrollado en el centro histórico, toda mi vida. Cuando yo estuve en el colegio, alguna vez me pasó que yo estuve en el colegio Simón Bolívar, cuando aún era en el centro, que un señor me empezó a seguir. Entonces yo me cambiaba de vereda y me cambiaba de vereda, pero yo le seguía viendo, pero uno era un señor ya de avanzada edad. En un momento ya me volteé y le dije, mucha poesía ecuatoriana, para que me deje de seguir, y una señora grande se acercó y me empezó a hablar, me dijo, es un señor viejito, ¿por qué usted le trata así? Entonces yo me quedé así y dije, me sentí mal, ¿no? O sea, fue como que, o sea, yo soy la culpable. Entonces, eso de verdad es algo que no quisiera que nunca más le pase a nadie. Y ahora les quiero compartir que ahora estando ya en el despacho, en el municipio de Quito, cuando salgo a almorzar, me pasa eso de que de mañana me he visto pensando en que chuta, tengo que pasar toda la plaza grande y hay un montón de señores que uno pasa y le dice cualquier cosa, ¿no? No tenemos por qué sufrir nosotras eso. Y la verdad es que me ha llegado tanto a mi conciencia de qué he hecho. O sea, solamente he tratado de ignorar, pero no es así. Tenemos que tomar cartas en el asunto. Así que el día de hoy yo quiero hacer un compromiso real. Les espero en mi despacho para ver qué propuesta podemos plantearle al municipio, al Consejo Metropolitano para cambiar esta realidad. También quiero aprovechar y decirles que Pavel Muñoz también obviamente envía un fuerte abrazo, un fuerte saludo, agradece la investigación y tenemos un alcalde que es profundamente feminista. Y él tendrá, y está ya tomando cartas en el asunto, así que creo que haremos una mesa de diálogo, una mesa de trabajo seria para poder aterrizar. Así que muchísimas gracias por la invitación y también quiero invitar nuevamente a todos. Nuestros despachos están abiertos y hay propuestas para que podamos generar una mejor ciudad. Lo importante aquí es tener una ciudad para todas, para todos y para todes. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, concejala, y pues comentarle a usted y a todas las personas que nos miran y que nos escuchan que Diálogo Diverso tiene no solo investigaciones, sino propuesta de política pública. Tenemos también campañas realizadas y también otras por realizar que están planteadas. Tenemos también una propuesta, voy a hacer un poco spoiler aquí de lo que vamos a hacer en Diálogo, propuestas para juntar todo esto, investigación, política pública y arte para la prevención de la violencia en los espacios públicos.
Muy buenos días con todos, con todas y con todes. Mi nombre es Héctor Cueva, concejal electo. Pues para mí ha sido primero felicitar a todas las organizaciones que han hecho esta investigación. Son datos muy tristes, muy dolorosos, pero que desde el despacho y desde el Consejo Metropolitano de Quito vamos a trabajar. Para mí estos datos han generado un tema de preocupación. Entiendo de que voy a ir a la comisión como vicepresidente de uso de suelo. Es mi responsabilidad trabajar por ustedes y cuenten con nuestro despacho, cuenten con el Consejo Metropolitano para generar normativas que permitan tener estos derechos de género. A nosotros nos encantaría tener una ciudad con visión y una ciudad con derechos de género también. Y decirles que Susana decía en la pregunta que nos hacía, ¿qué vamos a hacer, no es cierto? Yo desde mi espacio considero escucharme y respetar a los demás. Creo que eso es lo más importante que la sociedad debe hacer. Muchísimas gracias y cuenten con todo nuestro apoyo. Desde Diálogo Diverso pensamos que en la ciudad de Quito es hora de reformar la ordenanza por los derechos de las mujeres. Es hora de revisarla. Gracias por su compromiso. Buenos días, mi nombre es Gina Pasquel, soy coordinadora de Defensa de Víctimas de la Defensoría Pública. Yo les agradezco mucho este espacio. Con Fer nos conocemos desde la universidad. A veces las instituciones del Estado nos encerramos a conversar entre nosotros mismos y es un círculo burocrático y es algo que yo personalmente no me gusta. O sea, yo agradezco que haya una articulación. Nosotros desde la Defensoría trabajamos con Hayas, con Diálogo Diverso, tenemos hasta un convenio, pero estos espacios son súper enriquecedores. Yo ya no como institución, hablo como persona, yo he trabajado en fiscalía también y a mí me duele que a veces los funcionarios públicos tapemos el sol con un dedo. Entonces, en realidad, el acceso a justicia es sumamente limitado. Eso no es de otra manera, pero había una consulta que yo, la verdad, quería hacerles a ustedes como investigadores y también gracias por esa investigación, porque algo que yo sí pienso es que a veces en nuestra carrera académica sacamos papers, no sabemos ni para qué, pero esto de aquí a mí me parece que es bastante útil. Yo me comprometo a socializarlo con el personal, al interno. El abuso sexual en el ámbito público es lo más impune que hay, no se denuncia, se normaliza desde las instituciones de acceso a justicia. Mi consulta era, me parece que Anabel mencionó que hay tipos penales confusos. No sé si esa confusión se refiere a la construcción del tipo penal o se refiere a que no es comprensible socialmente, es decir, la diferencia. Estaba leyendo ahorita en el documento la diferencia entre abuso, acoso y violación y me parece algo bien interesante de conversar. Muchas gracias. Tal vez respondiendo brevemente antes de dar la palabra a Susana. Precisamente la confusión, la confusión del tipo penal tenía que ver que en el momento en que nosotros preguntábamos a las personas, tanto en las entrevistas de expertos y expertas, comenzando desde ahí, como a los grupos focales, a las personas que llenaron el buzón de testimonios, es que se confunde, porque ahí vemos la continuidad de la violencia. O sea, es como que no se sabe exactamente qué es abuso sexual, lo único que se sabe claramente es violación, pero no se sabe qué es acoso y qué es abuso. Entonces, eso es problemático porque no solo los expertos y expertas no lo saben, sino sobre todo, muchas veces, operadores de justicia, personal de agentes de control, por ejemplo, que tienen la obligación de atender este caso de violencia. Entonces, vuelve una cosa problemática porque muchas veces en los casos en los que se ha acudido a la denuncia, el servidor judicial le pregunta, pero entonces, ¿qué fue? No atiende para decirle lo que usted vivió, se inscribe en este tipo penal y podemos proceder de esta manera. Y como dijo bien Anabel, el problema que encontrábamos también es el momento de la construcción del caso. Es como, bueno, ¿y las pruebas? Es que las cámaras, no podemos acceder a cámaras, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, el problema tiene que ver mucho ya con cómo ingresa en el sistema judicial, partiendo del hecho de que no se conoce que es algo que uno puede denunciar porque está tan normalizado que llega un punto en que no sabes que existe un tipo penal que puedes activar en el momento de buscar justicia. Y, por favor. Sí, quizás ahí solo para profundizar, algo que es como súper fuerte cuando conversábamos con el equipo de expertos en términos jurídicos, porque claro, quienes investigamos, sociólogos, historiadores, nos costaba esta brecha de comprenderle todo el cuerpo normativo,
Pero algo que fue súper claro de comprender es que cuando las víctimas se acercan a denunciar este caso o los casos de abuso sexual en el espacio público, es que en el imaginario de los servidores judiciales el abuso sexual en el espacio público es una violación. Incluso algunas de las sentencias que nosotros leímos decía como que a la víctima se le había preguntado, ¿pero la violaron? No, me mandaron mano. Ah, pero señorita, eso no es. Entonces, es una minimización, ¿se dice? Eso que ustedes dijeron. Es una minimización de los casos de abuso sexual en el espacio público. Entonces, como dice el Fer, o es abuso, o es acoso, o es violación. ¿Dónde pongo abuso sexual en el espacio público? Entonces, eso es lo que nos referían más cuando hablábamos de esta nebulosidad en el tema jurídico. Creo que, ¿Susana? Sí, a ver. Creo que es radicalmente importante estos espacios. Articular. A mí me da mucho gusto haber sido invitada a este espacio. Yo conozco a los compañeros de Diálogo Diverso desde hace algún rato y siempre estamos en contacto tratando de colaborarnos entre ambas partes, desde el teatro y desde las historias que nosotros y nosotras podemos contar. Creo que es absolutamente importante, aunque ustedes no lo crean, el arte es radicalmente importante. Porque todo lo que estamos escuchando aquí, se queda aquí. Ojalá que no. Quiero ser muy optimista. Ojalá que no. Y que esto se reproduzca. Y que esto se socialice. Y que otras mujeres, hombres y todos y todas y todes podamos tener acceso a esto. Para que no se quede, a este espacio me refiero, ¿no? Para que no se quede aquí. Porque no debe, no puede. Yo tengo una hija de 21 años, ella está estudiando psicología y hace 2 días hablábamos de todo el tema neurológico, absolutamente comprobado, es científico, que tiene que ver con el tema de los cromosomas, del XY, no sé qué y tal. Entonces es como, yo le decía, pero por Dios, esto se tiene, hablo de las actitudes y de los comportamientos y las definiciones sexuales, género. Es una información que está encerrada, no es una información que está abierta y tiene que estar abierta. O sea, ya cuando yo digo acá, ¿cuándo vamos a dejar el oscuro, ya, ahora yo me enredé yo, el oscurantismo mental? Es en serio. Porque parece que estamos viviendo, por Dios, ¿en qué siglo pasado? O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Nos sorprendíamos con nuestros alumnos de teatro la existencia de las famosas clínicas de deshomosexualización. Es grave, es terrorífico. Es terrorífico. No es grave, es terrorífico. O sea, ¿hasta cuándo? Todo esto se tiene que abrir. Tiene que ver con nuestra formación. Y sí tiene que ver también con nuestras ideologías, por Dios. Nuestras actitudes. Tiene que ver nuestros comportamientos. Y todo esto, colegios, escuelas, jardín de infantes, escuela, colegio, universidades. No sé, una compañera decía, ¿para qué hacemos tantos posgrados? Yo también me pregunto, o sea, por Dios, ¿para qué? Si no lo vamos a poner en práctica. Digo todo esto porque el arte nos ayuda a esto, a través del teatro. Cuenten con nosotros, no estamos, todos tenemos que articularnos de alguna manera, no solamente la información académica. Todo esto que hicimos acá es recogido de todos los testimonios. No de todos, ya quisiéramos. Muchísimas gracias, pero, Susana. Contamos contigo porque, como ya dije, lo próximo es que a veces me siento arte. tan... Y voy a tener que hacer el desagradable papel de limitar el tiempo. Tenemos una consulta más y luego nos quedamos aquí nosotros, nos vamos a desconectar luego, pero aquí nos quedamos para que el equipo de investigación pueda absolver sus preguntas. Tenemos una pregunta más y luego... ¿Me escuchan? Sí. ¿Cómo estás? Mi nombre es Sara Carolina Flores.
Más bien es una reflexión. Muchas veces nosotros hablamos de la diversidad de la mujer, pero ¿qué tan incluidas estamos las mujeres trans dentro de la investigación de la que acabamos de hacer? Y esa es una concientización que quiero hacer. Porque, si bien es cierto, cuando hablamos de diversidad de género nos involucran a toda la población LGBTQ+, pero no nos enfocamos en qué pasa con la mujer lesbiana, que tiene otra doble discriminación, la mujer bisexual tiene doble discriminación y la mujer trans tiene más discriminación que incluso que el mismo hombre trans, considerando que tiene su anatomía biológica, genitalidad femenina, pero obviamente se construye socialmente y tiene una discriminación que es muy más grave todavía, que es la invisibilización. Y las mujeres trans, por la visibilización, somos más discriminadas, incluso mismo de la población LGBTQ+, estamos un paso atrás del resto. Y eso es lo que me llamó mucho la atención, que no hay un dato exacto, o si de los 100 y pico de testimonios hubo población transfemenina que haya hecho incidencia en este tema. Porque si yo me presento como me sé presentar, va a haber un golpe. Como digo, yo soy Sara Carolina, soy una mujer trans, bisexual. Entonces, mujer trans bisexual, ¿cómo es eso? ¿Cómo es si tú eres ya, te construyes socialmente como mujer, deben gustarte los hombres? Ya desde ahí ya me están siendo violenta conmigo. Eso nomás era más una reflexión, mi querida Anabel. No, excelente, Sara, muchas gracias. Creo que voy a permitirme responder a Sara, porque me parece un tema que es importante y de hecho lo tuvimos muy claro a lo largo de toda la investigación, y es considerar a las mujeres en su diversidad. Entonces sí, de hecho contamos con testimonios de personas trans, en los grupos focales también contamos con un par de participaciones. Claro, esto ya era muy voluntario también de quien quería compartir su testimonio, pero sí, y lo que dices es absolutamente cierto. Los niveles de violencia en población trans terminan siendo mucho más crueles, mucho más profundos, y que también necesitan una respuesta. De hecho, en una de los testimonios que presenciamos acá en esta puesta en escena, pudimos ver a alguien de diversidad sexogenérica también. Entonces, el abuso sexual y la violencia de género no está segmentada quizás solo para mujeres, sí en su mayoría, y en eso sí debo ser enfática, pero está también ampliada. Con eso regreso, estaremos gustosos de conversar afuera también con quienes tengan más dudas. Yo regreso a la palabra a moderación. Muchas gracias nuevamente por la atención. Gracias Fer y Anabel. Y bien, para terminar este espacio invitamos a Jorge Medranda, coordinador de promoción de derechos de diálogo diverso y de la iniciativa Diversidad sin Violencia. Muchísimas gracias. Yo quiero terminar este espacio primero agradeciéndoles, por supuesto, sí, pero antes de eso a mí me salta a la cabeza una pregunta. En la investigación yo sé que hay unos datos interesantes, sí. En la puesta en escena de Susana y de sus compañeros también habían unos datos interesantes, pero yo quisiera preguntarles a todos los hombres que estamos aquí, ¿cuál es nuestra sensación sobre este tema? ¿Cómo nos sentimos al respecto? Porque hay una parte que no la hemos nombrado, pero está ahí presente, y es que estas agresiones no se producen de la nada. Estas agresiones, sí, desde que tenemos uso de razón, los niños lo hacemos nosotros porque tenemos esa venia, porque el patriarcado y el machismo nos lo autoriza. Parte del tema cruza por la sensibilidad, la sensibilización, por supuesto, pero también por la educación. Si seguimos educando a las mujeres en derechos, por supuesto, para que se defiendan de la violencia, por supuesto, para que alcancen los lugares hasta donde han llegado y nos han enseñado que se puede alcanzar, nos han dado un ejemplo. Pero también eduquemos a los niños desde el principio, porque para ser hombre no necesitamos ser violentos, ni groseros, ni gritones, ¿sí? Les agradecemos muchísimo en nombre de Diálogo Diverso, en nombre de Hayas, que nos ha dado muchísimo apoyo con este proyecto, ¿sí? En nombre de la Embajada de Canadá, por supuesto, también, que ha estado con nosotros desde el principio,
en nombre de todas las instituciones que nos han aportado durante todos estos 5 años de trabajo y en nombre de nuestros compañeros y compañeros del rol, digamos, de diálogo diverso, compañeros voluntarios de diálogo diverso y todas las personas que fraternamente nos han apoyado. Muchísimas gracias por estar aquí presentes, muchísimas gracias por habernos visto también las personas que están conectadas del streaming y pues para quienes estamos aquí les invitamos a tomarnos un café y a seguir dialogando. Muchísimas gracias y un aplauso para ustedes. Agradecemos la presencia e interés de todas las personas que acudieron hoy y que se conectaron también en este camino para erradicar todo tipo de violencia. Sigamos para un cafecito. Muchísimas gracias. Sí me movió la puesta en escena. Yo también, pensando en lo que dicen y en todo lo que con la radio hemos